Bienvenido a un nuevo vídeo, compañero inversionista. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué es el carry trade, uno de los conceptos más importantes en el ámbito financiero / económico. Antes de comenzar, como siempre, si te gusta aprender un poco más de este contenido de finanzas y economía, puedes apoyar suscribiéndote y con un like. Comencemos. Bueno, este término se puso muy de moda recientemente, ya que si recuerdan en videos anteriores vimos que el lunes hubo una caída muy fea en los mercados, específicamente en el mercado japonés. Y una de las teorías fue de que estaba relacionado al tema del carry trade. ¿Qué es el carry trade? Ahorita lo vamos a platicar. No solo les voy a explicar a detalle en qué consiste este carry trade, les voy a explicar la lógica que tiene, les voy a explicar también un ejemplo de cómo se hace para que entiendan al 100% qué significa este término, ¿no? Comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que ver en palabras muy sencillas es que sencillamente es pedir dinero prestado en una moneda y lo inviertes en otra moneda, normalmente en bonos. Tú me dices, ¿por qué harías esto, Arturo? Bueno, ¿por qué? Porque tú tienes la facilidad de pedir dinero en una moneda donde a lo mejor la tasa de interés es más baja, por ejemplo, en el yen japonés, que puedes, vamos a suponer que puedes obtener un crédito a una tasa del 2%, lo cambias a pesos mexicanos y lo inviertes a CETES a una tasa del 10-12%, lo que fuese, ¿no? Es decir, oye, Arturo, es dinero gratis, es una maravilla. Bueno, no, ahora te voy a explicar los riesgos, ¿no? Pero bueno, genera rendimientos siempre y cuando el tipo de cambio no fluctúe en tu contra. Es muy importante porque sí, vas a generar rendimientos. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio cambia, baja la redundancia, ¿no? Técnicamente tú estás apostando al hacer este trade, ¿ok? A que la moneda en la que inviertes no se va a depreciar. En este caso, el peso mexicano no se va a depreciar. Porque si se deprecia el peso mexicano, tú cuando quieras volver a comprar los yenes, van a ser menos yenes a pesar del rendimiento que hayas tenido. Y esto puede generar pérdidas muy importantes, ¿no? Este trade se genera porque hay un diferencial detrás entre países, como ya platicamos, y es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque estás utilizando un apalancamiento puro. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente estás apalancado al 100% porque todo el dinero lo estás pidiendo prestado, ¿ok? Estás pidiendo prestado el dinero en una moneda totalmente para invertirlo en otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón, vamos a suponer que no se generan los rendimientos o cambia el tipo de cambio? Tú tienes que, pues, pagar ese préstamo, ¿no? Entonces, por eso digo que es altamente riesgoso y es sumamente peligroso por el apalancamiento que estamos hablando del 100%. Un ejemplo para que quede claro, ¿no? Tú vas, pides un préstamo y dices, ¿sabes qué? Dame 100,000 yenes japoneses y me vas a dar una tasa del 2%. Va, perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que estamos a finales del 2022 y el tipo de cambio está a 0.15 pesos mexicanos por yen, ¿no? Entonces tú agarras esos 100,000 yenes y los cambias a pesos mexicanos y recibes, simplemente multiplicando los 100,000 por 0.15, recibes 15,000 pesos mexicanos, ¿ok? Ahora tú dices, bueno, voy a agarrar estos 15,000 pesos mexicanos y los voy a invertir a CETES en un año, ¿no? Que va a dar una tasa del 10.5%. Perfecto. Entonces, termina el año y tú tienes 16,575 pesos. ¿Por qué? Porque son los 15,000 más el 10.5 de rendimiento de los CETES. Vamos a ignorar ahorita impuestos para que el cálculo sea más sencillo. ¿Ok? Ahora, tú tienes que devolver 102,000 yenes. ¿Por qué? Los 100,000 yenes más el 2% de los intereses, ¿no? 102,000 yenes. Perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el tipo de cambio está a 0.12 ahorita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo dividimos y vamos a obtener 138,125 yenes, ¿no? Con esos 138,125 pagas lo que debes y te sobran 36,125 yenes. Entonces tuviste un rendimiento de 4,335 pesos. Perfecto, todo salió bien. Pero ¿por qué salió bien? Fíjense, porque el tipo de cambio en este caso nos favoreció. Nosotros cambiamos a 0.15 al inicio y el peso se apreció, no se depreció, entonces nos dieron todavía más yenes porque ahora podríamos obtener pues más yenes por la misma cantidad de pesos. Entonces, parte del rendimiento es por el tipo de cambio y parte del rendimiento es por el diferencial de tasas, ¿ok? No todo el rendimiento es de una ni de otra. Ahora, ¿qué pasa si la cosa hubiera estado diferente? ¿Qué pasa si el tipo de cambio hubiera sido de 0.2? Es decir, que se hubiese depreciado el peso mexicano. Bueno, tú hubieras obtenido, en lugar de esos 135,000, hubieras obtenido 82,875 yenes. O sea, ni siquiera lo suficiente para pagar el préstamo. Entonces ya te metiste en un problema porque tienes que tú, de tu dinero, de donde tengas, sacar y poner la diferencia, ¿no? Entonces tuviste una pérdida que técnicamente no se puede medir
porque bueno, no pusiste capital, pero tuviste que sacar dinero de tu propia bolsa, ¿no? Entonces, por eso les digo que esto es sumamente riesgoso y depende altamente del tipo de cambio, ¿no? Más que nada. Normalmente los grandes bancos bueno, inversionistas con mucho capital utilizan este tipo de estrategias, pero es bastante riesgoso, ¿no? Al fin y al cabo, porque insisto, como estás apalancándote técnicamente al 100%, porque todo es deuda, no estás poniendo capital propio, pues esto genera que si, simple y sencillamente, si por alguna razón el tipo de cambio juega en tu contra, pues tienes que poner dinero en tu bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, esto por el video de hoy realmente es un video informativo, un video para que entiendan cómo funciona este tipo de conceptos que creo que es importante que todos comprendamos. Y si te gustó, pues apoya con un like. Si tienes alguna duda, por favor, déjame en los comentarios. Con gusto aquí te explico más a detalle. Nos vemos en el próximo.